Policías se burlan de una mujer negra en juicio sin saber que es la jefa de seguridad nacional. Un silencio tenso cayó sobre la sala del tribunal cuando la acusada, una mujer negra serena con un elegante traje azul marino, dio un paso al frente. Dos policías sonrientes se sentaron en la mesa de la fiscalía intercambiando miradas cómplices. Estaban tan seguros de su victoria, seguros de que la humillarían por atreverse a desafiar su autoridad. Pocos sabían que no era una acusada común. Pronto, el equilibrio de poder cambiaría tan dramáticamente que dejaría a todos en shock. Secretos, prejuicios y un ajuste de cuentas inminente flotaban en el aire cargado. Este juicio estaba a punto de convertirse en el caso más explosivo que la ciudad haya visto jamás. El sol de la mañana se filtraba a través de los imponentes ventanales del Palacio de Justicia del Condado de Marston, reflejándose en los pisos pulidos e iluminando el silencio que dominaba el enorme pasillo. Los reporteros se alineaban a lo largo de las paredes, armados con cuadernos y cámaras, esperando cualquier fragmento de una historia sensacionalista. Se había hablado en los medios locales de que este era solo otro caso de rutina, pero algo parecía diferente hoy. Una carga eléctrica se aferraba al aire. Espectadores. Llegaron en masa llenando la galería hasta su capacidad máxima. Incluso las mejores amigas parecían cautelosas como si percibieran una tensión más profunda. En el centro de todo se encontraba Elise Morgan, una refinada mujer negra de unos 40 años, con pómulos altos y ojos oscuros y confiados que reflejaban una calma que nadie entendía del todo. Vestía un traje azul marino a medida, tenía un aura de seguridad en sí misma que muchos encontraron desconcertante. Llegó solo con un pequeño séquito, solo su asesor legal personal, un caballero mayor con cabello entrecano llamado Gregory Holtz y un asistente bien vestido que permaneció respetuosamente en un segundo plano. Sin limusinas ni circo mediático. Simplemente caminaba como si supiera exactamente a dónde iba y exactamente qué esperar. Sentados en la mesa de la fiscalía estaban los oficiales Mark Ridley y Dave Thompson del ficticio Departamento de Policía de Westbridge. Ridley, un hombre de hombros anchos de unos 50 años, tenía una sonrisa satisfecha que distorsionaba la dignidad oficial de su uniforme. Thompson era más joven con una intensidad en sus ojos que rayaba en la insolencia. La pareja intercambió sonrisas burlonas mientras susurraban. El uno al otro su confianza era inconfundible, tenían una reputación entre ciertos círculos, especialmente en barrios de bajos ingresos y minorías, de ser torpes, a menudo, francamente hostiles. Tengo la sensación de que esto será rápido y fácil, dijo Thompson en voz baja, no puedo esperar a verla intentar hablar para salir de esto. Ridley solo se rió entre dientes cruzando los brazos. Siempre es rápido y fácil cuando intentan hacerse los duros. Déjenla retorcerse. La jueza Pamela Whitfield presidía con una túnica negra que soportaba el peso de la ley. Sus gafas de montura fina se posaban bajas sobre su nariz. Miró a través de varias carpetas apiladas cuidadosamente en su escritorio de caoba. Los empleados del tribunal se apresuraron a ajustar los micrófonos y sentar la seriedad en el rostro de la jueza. Sugería que esperaba un procedimiento ordenado. Aunque podría haber sospechado que la energía en la sala era todo menos ordinaria. El cargo contra Elise, por lo que los medios entendieron, involucraba obstrucción de una investigación policial. Según la historia oficial, Elise había interferido con una operación en curso dirigida por Ridley y Thompson unas semanas antes, lo que llevó a una confrontación que la llevó con esposas en las muñecas. Sin embargo, apenas se habían hecho públicos los detalles sobre el supuesto incidente y por la resolución en los ojos de Alyssa, estaba claro que había mucho más en la historia para los espectadores casuales. Elise parecía impasible, pero si alguien miraba de cerca, había notado la leve tensión en su mandíbula, una indicación de que se tomaba estos procedimientos muy en serio, pero en su postura y porte no había rastro de miedo hoy. La ciudad de Westbridge descubriría un secreto que nadie y menos los arrogantes oficiales vieron venir cuando la mejor amiga finalmente anunció el inicio del procedimiento. Todos los instalados en el mundo parecieron contener la respiración. Elise se sentó a la mesa del acusado con las manos juntas y el rostro sereno. Los dos oficiales la miraron desde el otro lado de la habitación, ajenos a la conmoción que les esperaba, y así comenzó el juicio que dejaría una marca indeleble en todos los presentes y desentrañaría los arraigados prejuicios ocultos tras las insignias de la ley. El juicio comenzó con un aire formal, voces apagadas y el ocasional arrastrar de pies puntuando el silencio,
Una ola de anticipación se apoderó de la sala. El juez Whitfield dio la bienvenida a jurado un grupo heterogéneo de hombres y mujeres que parecían al menos superficialmente imparciales. Algunos parecían aburridos todavía parpadeando para alejar la fatiga del duelo, otros parecían intrigados sintiendo que este no era un día rutinario en la corte. El equipo de la fiscalía dirigido por la fiscal de distrito adjunta, Colleen Marshall Rose, para entregar una declaración concisa, retrató a Elise Morgan como un individuo descarado que había interferido deliberada y maliciosamente con una operación policial legítima en progreso. El tono de Marshall era profesional, pero había una sutil condescendencia entrelazada a través de sus palabras, como si hablara de Aisé como si fuera una molestia o una vigilia imprudente. Lante Ridley y Thompson asintieron en acuerdo en cada golpe retórico su presunción inquebrantable. Elise permaneció tranquila mirando ocasionalmente al jurado, vio algunas caras receptivas, pero también reconoció los sesgos sutiles que podrían estar acechando debajo. Había estado en suficientes entornos de alto riesgo en su vida para saber cómo leer a una multitud, los labios fruncidos en silencio, la ligera rigidez de las posturas cada vez que se mencionaba su identidad. Estas eran señales silenciosas que insinuaban que el prejuicio estaba más cerca de la superficie que muchos se atreverían a admitirlo. Gregory Holtz, el abogado defensor de Elisa, se puso de pie a continuación. Era una leyenda en los círculos legales de Westbridge, reconocido por su inquebrantable búsqueda de la justicia, ahora con líneas que marcaban su rostro. Sin embargo, exudaba una calidez paternal en su voz cuidadosamente modulada. Prometió al jurado una imagen más clara de lo que realmente sucedió. También bromeó diciendo que había circunstancias únicas que rodeaban a su cliente que deberían obligar a todos a cuestionar la historia inventada por estos oficiales durante las últimas semanas. Solo has escuchado la narrativa de la fiscalía en los medios, dijo mirando a cada miembro del jurado a los ojos. Te han dicho que la señorita Morgan obstruyó una operación policial, pero mantén la mente abierta. Creemos que encontrarás que los oficiales Ridley y Thompson usaron métodos ilegales, emplearon tácticas de intimidación y atacaron a la señorita Morgan por razones que van mucho más allá de la vigilancia policial adecuada. Ante la mención de métodos ilegales e intimidación, los oficiales se movieron en sus asientos. La sonrisa satisfecha de Ridley vaciló por un instante, solo para ser reemplazada por una mueca de desprecio. Thompson tamborileó con los dedos. La mesa, un destello de molestia cruzando su rostro. Una vez que concluyeron las declaraciones de apertura, el juez Whitfield declaró un breve receso antes de que llamaran al primer testigo, que le dio a la atención de la sala la oportunidad de respirar. La fiscalía se retiró a un banco lateral conferenciando en voz baja. Ridley no pudo resistirse a lanzar una mirada burlona a Elise, articulando algo que podría haber sido un insulto. Thompson simplemente sonrió. Mientras tanto, Elise estaba sentada en una conversación tranquila con Gregory. Para cualquier observador ella era solo una acusada bien vestida que ocasionalmente intercambiaba sonrisas educadas con su abogado, pero debajo de su comportamiento mesurado podía sentir su adrenalina aumentar cada vez que los oficiales hacían un comentario sarcástico en voz baja. Le tomó cada gramo de su autocontrol no desatarla. ¿Verdad? En ese mismo momento quería ver hasta dónde llevarían Ridley y Thompson su farsa antes de que el destino se volviera en su contra. En el pasillo, algunos reporteros tomaron fotos de Elise mientras se dirigía a una fuente de agua. No ofreció ningún comentario, solo una sonrisa educada y un ligero levantamiento de su mano. El asistente a su lado, un joven discreto, una mujer llamada Tiana, vigilaba asegurándose de que la prensa no se volviera demasiado intrusiva. Tiana sabía el plan de su jefe. Sabía exactamente quién era realmente Elise Morgan. Este juicio no se trataba solo de limpiar su nombre. Se trataba de rectificar un vil patrón de corrupción y racismo incrustado en ciertos rangos del departamento de policía. La gente de la ciudad merecía algo mejor y Elise estaba decidida a que se hiciera justicia. Cuando el mazo del juez señaló el final del receso, la atmósfera se endureció de nuevo. Gregory estaba listo para llamar a su primer testigo mientras la fiscalía esperaba con confianza, como si ya tuvieran todas las cartas en la baraja. Ellie se permitió una respiración profunda, fijando su mirada en Ridley y Thompson. Su día del juicio final se acercaba y pronto todo el tribunal y toda la ciudad serían testigos de lo rápido que la arrogancia y el prejuicio pueden ser derrocados por la verdad. Antes de que el primer testigo subiera al estrado, Gregory solicitó permiso para mostrar imágenes del día en que arrestaron a Elise. El juez Whitfield aceptó la moción.
Las luces se atenuaron y Alice se volvió hacia las pantallas superiores fijadas a las paredes de la sala del tribunal en granuladas imágenes de vigilancia en blanco y negro. Vio una escena al final de la tarde desarrollarse en un tranquilo vecindario residencial de Westbridge, una serie de autos de policía en la acera afuera de una casa modesta. Los oficiales estaban deambulando, algunos con portapapeles, otros haciendo guardia. El ángulo de la cámara cambió para revelar a Ridley y Thompson acercándose a una figura en la acera y Liz Morgan estaba vestida con ropa informal y regresaba de lo que parecía un evento comunitario. La cámara no tenía sonido, pero capturó gestos y lenguaje corporal claramente en la filmación, y Liz parecía compuesta pero preocupada. Parecía estar haciendo preguntas al oficial, posiblemente sobre lo que estaba sucediendo en su vecindario. Ridley y Thompson, según sus movimientos exagerados de brazos, parecían despectivos, tal vez incluso agresivos, y Liz extendió sus palmas defensivamente dando un paso atrás. Se produjo una discusión todavía en silencio en el video. De repente Thompson sacó un par de esposas y se abalanzó sobre Ridley. Estaba cerca, inclinándose, claramente amenazándola con su postura dentro de la sala del tribunal. El silencio se hizo más pesado. El rostro de Eliza permaneció tranquilo, pero sus ojos parpadearon. Para muchos en el jurado, este fue un primer vistazo a la confrontación real. Si Liz realmente había obstruido una operación policial, el video no lo mostró de manera concluyente, sino que la mostró acorralada. La defensa pausó el video en el momento en que alguien agarró el capó de una patrulla policial, sus manos esposadas a la fuerza a la espalda. Gregory se mantuvo firme, su voz mesurada. Damas y caballeros del jurado, este metraje apenas roza la superficie. Se ve a la señorita Morgan haciendo preguntas, retrocediendo, sin señales de lucha, sin señales de que interfiriera con nada más que preguntar sobre la presencia de tantos oficiales en su vecindario. Se ve la escalada inmediata de conversación a fuerza, pero la fiscalía afirma que estaba obstruyendo agresivamente su operación. ¿Están viendo eso aquí? Ada Marshall se aclaró la garganta preparándose para contraatacar, pero antes de que pudiera hablar, las luces se encendieron de nuevo y Gregory continuó. Planeamos llamar a testigos presenciales que testificarán sobre lo que realmente dijo la señorita Morgan. Palabras de preocupación por un vecino cuya casa los oficiales atacaron en circunstancias cuestionables. Después de una breve conversación, el juez permitió que la defensa procediera con su testigo, una residente local llamada Carmen Williams. Carmen, una maestra de escuela jubilada y voluntaria de vigilancia vecinal desde hace mucho tiempo, había estado paseando a su perro ese día. Describió con vívidos detalles cómo Elise se acercó a los oficiales. Carmen explicó cortésmente que Elise reconoció a la mujer que vivía en la casa atacada, una señora mayor que recientemente se quejó de acoso policial. Carmen no vio agresión de Elise, solo confusión, simplemente la agarraron. Carmen testificó con voz temblorosa ligeramente, la llamaron todo tipo de apodos en voz baja, no puedo repetirlos en este tribunal, pero fue impactante, no hizo nada más que hacer preguntas. Lo siguiente que supe fue que estaba en el capó de ese cruiser en ese instante. Ridley se movió incómodo, la mandíbula de Thompson se tensó. Su expresión gritaba un deseo de desacreditar a este testigo, pero el tono inquebrantable de Carmen y la sinceridad en sus ojos hicieron que su testimonio fuera convincente. El jurado tomó notas de vez en cuando mirando a Aisé para evaluar su reacción cuando Marshall la interrogó. Trató de pintar a Carmen como una testigo poco confiable. Sugirió que Carmen podría tener mala vista debido a su edad o que podría tener prejuicios personales, pero Carmen se mantuvo firme, aclarando que solo necesitaba anteojos para leer y que había sido una firme defensora de la policía justa toda su vida. También contó cómo los oficiales se habían burlado de Elise haciendo comentarios sobre personas como usted, entrometiéndose en los asuntos de los adultos. Mientras Carmen concluía su testimonio, una oleada de inquietud recorrió la mesa de la fiscalía. La idea de que se pudiera haber usado un lenguaje racialmente cargado era un nuevo y potente factor. Ni Ridley ni Thompson se atrevieron a mirar al jurado cuando Carmen se retiró por primera vez en el juicio. Había una grieta en la fortaleza de arrogancia del oficial. Miraron a Elise, quien observaba tranquilamente los procedimientos. Todavía no había revelado su verdadera identidad. El escenario estaba listo para revelaciones aún más explosivas, que sacudirían los pilares del Palacio de Justicia y todo el departamento de policía de Westbridge. Durante el receso del almuerzo,
Los pasillos del Palacio de Justicia zumbaban con especulaciones. Los periodistas se agrupaban en los rincones. Teorías susurrantes sobre las imágenes y el testimonio de Carmen Williams. Algunos recordaron rumores de acciones cuestionables de Ridley y Thompson en el pasado. Investigaciones sobre quejas que nunca llegaron a ninguna parte. ¿Cuántas veces estos oficiales habían salido ilesos y quién era realmente Ellery Morgan para que se enfrentara a ellos con tanta valentía? Ellery y Gregory se retiraron a una pequeña sala de conferencias donde su asistente Tiana los custodiaba. La puerta de oídos curiosos. Un silencio cayó mientras Gregory recogía sus notas. El testimonio de Carmen era sólido, dijo mirando a Elise con un orgulloso asentimiento, pero la desacreditarán si pueden. Necesitamos más que relatos de testigos presenciales, tendremos que revelar tu posición en algún momento, ¿no? Elise se enderezó enderezándose la postura. Lo haremos, pero todavía no, dijo en voz baja. Necesito que sigan subestimándome, quiero ver hasta dónde llegan para mentir bajo juramento. Gregory se frotó el puente de la nariz. Esto es arriesgado, la fiscalía nos sorprenderá con todo lo que pueda, pero si revelamos la verdad en el momento adecuado podría ser un cambio de juego. Una vez que el tribunal sepa que eres el nuevo jefe del Departamento de Seguridad Nacional, esos oficiales no tendrán escapatoria. Elise asintió con precisión, pero el objetivo no es solo ganar mi caso, necesitamos rendición de cuentas. Si los exponemos prematuramente podrían llegar a un acuerdo o el departamento podría intentar enterrar pruebas. El tiempo lo es todo. Tiana dio un paso adelante aclarándose la garganta cortésmente. Señora, he organizado una llamada segura con el subsecretario Lawson. ¿Quiere una actualización sobre el? Elise agradeció a su asistente con una sonrisa amable y luego se giró hacia Gregory. ¿Podemos confiar en el sistema aquí para impartir justicia una vez que sepan quién soy? He visto cómo las ruedas de la burocracia giran lentas y a veces torcidas. Gregory se inclinó hacia él con los ojos serios. He estado luchando contra la corrupción en Westbridge durante décadas. He visto cuán podridos pueden volverse algunos rincones de la ciudad, pero en el momento en que se convierte en un asunto federal, especialmente bajo la lente de seguridad nacional, no pueden barrerlo bajo la alfombra y si los funcionarios de la ciudad lo intentan, habrá ramificaciones legales mucho mayores. Estamos hablando de violaciones de los derechos civiles a nivel federal. La mirada de Alyssa se endureció. Sabía la importancia de su papel, pero le dolía tener que usar tanta influencia para proteger sus derechos básicos. Reflexionó sobre cuántos ciudadanos comunes no tenían estas avenidas de poder. Cuántos otros habían sido inmovilizados en autos de policía como si ella fuera gente que no tenía los medios ni el estatus para defenderse. Mientras tanto, en otro rincón del juzgado, Ridley y Thompson estaban acurrucados con Ada Marshall. Sus voces eran bajas pero tensas. Los oficiales insistieron en que el testimonio de Carmen fue un rumor de un viejo bate. Sostuvieron que Elise era la agresora, alegando que usó un lenguaje amenazante. Sin embargo, no tenían evidencia sustancial de video o audio para demostrarlo. Las llamadas imágenes de la cámara del tablero tenían problemas técnicos, mientras que las cámaras corporales que usaban habían fallado o habían perdido la batería en momentos cruciales. Mantengan la calma. Marshall siseó. Reconoció el riesgo de que las repetidas afirmaciones de cámaras corporales defectuosas parecieran sospechosas, pero también necesitaba presentar un frente unido. Encontraremos una manera de desacreditar ese video e incluso si el juez lo permite, llamaremos a suficientes testigos del departamento para respaldar su versión de los hechos. Thompson murmuró aunque su voz vaciló. Tenemos que ganar. No voy a dejar que un alborotador bocazas arruine mi carrera. Ridley le dio una palmada en el hombro a Thompson. Relájate, hemos visto cosas peores. Dave. Al final, ningún jurado le va a creer a un civil al azar por encima de dos oficiales condecorados, especialmente a alguien como ella. Marshall miró por encima del hombro y bajó aún más la voz. Solo míralo con los comentarios, oficial Ridley. Este es un juicio delicado que no podemos permitirnos. Cualquier desliz que insinúe racismo o prejuicio, Ridley lo entendió, se encogió de hombros pero asintió con su expresión. Sin embargo, no traicionó ni remordimiento ni cautela. Todo su plan giraba en torno a la suposición de que nadie podría vencerlos en la corte. Ciertamente no tenían idea de quién era realmente Elise o que su influencia llegaba mucho más allá de Westbridge. Cuando terminó el receso del almuerzo, ambas partes se prepararon para reanudar. Elise regresó a su asiento, postura elegante, rostro tranquilo,
Thompson y Ridley le enviaron miradas tácitas y sobre todos ellos, el antiguo reloj en la pared de la sala del tribunal marcaba constantemente, contando regresivamente hasta el momento en que una verdad enterrada durante mucho tiempo finalmente explotaría a la luz y con ella la arrogancia de dos oficiales que nunca esperaron que las tornas cambiaran tan dramáticamente en su contra una vez que se reanudaran los procedimientos. El juez Whitfield llamó a la corte para ordenar. La fiscalía tenía como objetivo reafirmar su narrativa, llamar al oficial Thompson al estrado. El joven policía caminó con confianza, uniforme, ojos nítidos fijos en el jurado. Había practicado su testimonio esperando que fuera el pin Lynch que confirmara la supuesta obstrucción de Elise Morgan. La versión de Thompson fue cuidadosamente elaborada. Contó una historia en la que Elise se acercó a ellos, exigiendo agresivamente que detuvieran su investigación. Él afirmó que ella gritó maldiciones y amenazó con llamar a su gente para que retrocedieran, según Thompson. Elise luego intentó empujarlo, lo que lo llevó a defenderse. Gregory Rose, para el interrogatorio del oficial Thompson, comenzó a escanear una hoja de notas. Usted afirma que la señorita Morgan lo empujó físicamente. ¿Podría señalar dónde en la grabación de vigilancia que acabamos de ver ocurre eso? Thompson cuadró los hombros. No fue captado por esa cámara. Sucedió después de que ella se movió fuera de cámara. No puede verlo. Gregory arqueó una ceja. Pero la grabación la muestra alejándose de usted y en unos segundos la tenía esposada. ¿Está sugiriendo que logró empujarlo en ese intervalo tan corto sin que la cámara lo viera? Thompson olfateó asintiendo. Fue rápida. Las cámaras no lo captan todo. Una ola de risa escéptica pasó por los espectadores, rápidamente silenciada por el baño. El rostro de Thompson se enderezó ligeramente, pero mantuvo su postura. Gregory continuó presionando con calma sobre el punto del comportamiento convenientemente fuera de cámara y el fallo sospechoso de múltiples cámaras corporales. Si su cámara no funcionó correctamente, ¿tiene alguna documentación, registros de mantenimiento o aviso de mal funcionamiento? Thompson titubeó por un momento. Hubo una falla, lo informamos, esos formularios están con la unidad técnica del departamento. Gregory dio una sonrisa educada con los labios apretados. Veo que solicitamos esos registros, pero no los hemos leído. Confío en que los entregarán o de lo contrario podríamos cuestionar si existen en absoluto. El jurado claramente estaba tomando nota de la evasión del policía. Thompson intentó parecer tranquilo, pero una fina capa de sudor apareció a lo largo de la línea del cabello. Luego Ada Marsal dirigió la conversación para cambiar el enfoque, preguntándole a Thompson sobre sus años de servicio, cualquier elogio que recibió y cómo se dedicó a salvaguardar a la comunidad. Thompson se inclinó sobre su desempeño, se volvió poético sobre los desafíos de la aplicación de la ley. Sus palabras apuntaban a retratarlo como un oficial dedicado que no tenía ninguna razón para apuntar a civiles inocentes al describir su noble trabajo. Sutilmente insinuó que Elise, al ser una civil, no tenía por qué cuestionar el procedimiento policial, pero la arrogancia subyacente a sus palabras no escapó a la atención del jurado después de que Thompson renunció. Llamaron a Ridley, el oficial mayor. Trató de reforzar la historia de Thompson, su testimonio reflejó la de su compañero, pero agregó una capa adicional de supuestas amenazas que Elise había hecho alegando que había dicho algo sobre atraer la ira federal sobre ellos. Gregory y Elise intercambiaron una mirada cómplice. Claramente, Ridley estaba tanteando en un territorio más cercano a la verdad sin darse cuenta. Aún estaba retorcido. La insinuación de Ridley fue que Elise era una persona delirante. La ironía estaba espesa en el aire. No tenía idea de cuán precisa se volvería esa referencia a la ira federal. Cuando lo interrogaron, Ridley también tuvo una explicación débil para la falta de imágenes de la cámara corporal, esta vez culpando a un problema de batería. Gregory lo presionó sobre la frecuencia con la que tales fallas ocurren simultáneamente en una sola operación. Ridley se puso a la defensiva. Sucede, se quejó. Cruzando los brazos, estas cámaras no son perfectas. Durante todo el testimonio de Ridley, Elise permaneció en silencio observando cómo los oficiales estaban tan seguros de sus prejuicios. Retorcieron cada detalle para enmarcarla como una molestia hostil. La tensión en la sala del tribunal se volvió casi palpable. Algunos espectadores, especialmente aquellos que habían experimentado la discriminación racial, guardaron silencio, otros tenían expresiones escépticas.
Expresiones sospechosas. Que la historia de Ridley y Thompson era demasiado conveniente al final de la tarde después de un agotador día de testimonios de testigos y contrainterrogatorios, la jueza Whitfield levantó la sesión e instó a todos los presentes a estar listos para más pruebas y testigos al día siguiente. Cuando la gente salió, los dos oficiales intercambiaron miradas de alivio pensando que se habían mantenido firmes. Ada Marshall parecía menos segura al notar las semillas de la duda arrastrándose en las expresiones del jurado, y Liz salió con Gregory, Tiana a su lado, agradecida por el aire fresco. Mañana Gregory comenzaría a desmantelar aún más los testimonios de los oficiales, y si era necesario, y Liz sabía que podía dar el golpe que cambiaría el juicio. No solo estaba luchando por sí misma, estaba luchando por cada persona de color en Westbridge que alguna vez había sido silenciada por aquellos que juraron proteger y servir. A la mañana siguiente un aire de expectación envolvió el Palacio de Justicia. Se había corrido la voz sobre las imágenes y los testimonios contradictorios. Multitudes se reunieron afuera, algunos con carteles abogando por la rendición de cuentas de la policía. La tensión ahora se extendía más allá de los muros de la sala del tribunal hacia la ciudad. Gregory llegó temprano con Liz y Tiana. Liz notó que un grupo de líderes comunitarios esperaban cerca de los bancos. Entre ellos estaba el reverendo Samuel Tillman, un clérigo respetado conocido por su trabajo en la defensa de los derechos civiles. El reverendo había escuchado rumores sobre el caso de Alyssa y decidió que era hora de mostrar apoyo. A su lado estaba una aliada inesperada, Karen Donahue, una conocida columnista conservadora que había defendido previamente las posturas de la ley y el orden. Sin embargo, Donahue había confrontado recientemente sus propias experiencias con las prácticas poco éticas del Departamento de Policía de Westbridge después de que su hijo adolescente fuera detenido y registrado injustamente. Ese incidente le abrió los ojos al prejuicio bajo el que muchos vivían todos los días. Gregory se acercó a ellos y les extendió un cortés apretón de manos. Reverenda, señorita Donahue, apreciamos su presencia. Y Liz asintió con la cabeza en señal de saludo. Su rostro estoico se calentó ligeramente ante su presencia. Estos sorprendentes aliados le dieron la esperanza de que tal vez la ciudad estaba lista para enfrentar los problemas sistémicos si tan solo la verdad viera la luz del día pronto. El tribunal reanudó la defensa. Llamó a la doctora Yvonne Gardner, psicóloga clínica especializada en el impacto psicológico de la discriminación racial. Al presentarse como testigo experta, brindó testimonio explicando cómo los repetidos encuentros con agentes del orden sesgados erosionan la confianza en las instituciones, lo que a menudo lleva a los ciudadanos, especialmente a los de las comunidades marginadas, a cuestionar los motivos de la policía. Liz observó al jurado absorber las palabras del Dr. Gardner, algunos asintiendo lentamente durante el testimonio del psicólogo. Ridley y Thompson fruncieron el ceño e intercambiaron miradas irritadas. Parecían inquietarse cada minuto. El testimonio de Gardner, aunque no directamente sobre ellos, pintó un panorama más amplio que implicaba prácticas similares a aquellas de las que se acusaba a los oficiales. Fue una maniobra sutil pero potente de Gregory para ayudar al jurado a ver que la reacción de Alyssa el día de su arresto podría ser el resultado de problemas sistémicos de larga data en lugar de una agresión inherente. Luego llegó un momento crucial. Gregory llamó al sargento Miguel Trino del Departamento de Policía de Westbridge como testigo de la defensa. Trabino era un hombre de pocas palabras, pero conocido dentro del departamento como un oficial honesto. Al principio dudó, pero había aceptado testificar bajo citación. El sargento Trabino, Gregory preguntó, ¿estuvo presente en algún momento durante el incidente que involucró a la señorita Morgan? Trabino asintió solemnemente. Sí, llegué en breve. Después de que se hizo la llamada de refuerzos, vi a la señorita Morgan esposada en la parte trasera de un coche patrulla. Parecía conmocionada. También noté que las cámaras corporales de los agentes Ridley y Thompson estaban apagadas. Pregunté si tenían imágenes. Me dijeron que no. Gregory presionó suavemente. ¿Te pareció extraño? Si Trabino admitió lanzar una mirada cautelosa a Ridley y Thompson, quienes lo miraron fijamente. El protocolo requiere que las cámaras corporales estén activas en cualquier interacción con el público. Me dijeron que era un mal funcionamiento, pero eso parecía sospechoso ya que ambos tuvieron el mismo problema a la vez. Cuando Gregory preguntó si Trabino alguna vez había presenciado a Ridley y Thompson fuerza excesiva o lenguaje racista, la postura del sargento se puso rígida. Dudó, transpiración formándose en su frente. Sí,
Los he oído usar insultos, he presentado quejas internas, pero nunca se consiguió nada. Un silencio cayó sobre la sala del tribunal. El rostro de Ridley se renovó a una sombra furiosa y Thompson miró a Trino como un depredador evaluando su próxima comida. Ada Marsal intentó desacreditar a Travino sugiriendo que guardaba rencor, pero Travino mantuvo sus respuestas breves y de hecho el daño fue hecho en la parte trasera de la galería. Donahue garabateó furiosamente en un bloc de notas mientras el reverendo Tillman apretó los labios en sombrío reconocimiento. Los jurados intercambiaron miradas inquietas, incluso la expresión de la jueza Whitfield estaba teñida de preocupación, como si recién ahora estuviera comprendiendo la profundidad de los problemas en cuestión. Durante un breve descanso el pasillo bullía de conversación. Algunas personas se acercaron a Travino agradeciéndole su coraje, otros murmuraron sobre las ramificaciones para el departamento de policía de Westbridge. Si el testimonio de Treviño era corrupto, reprendido por más evidencia. Elise permaneció en silencio junto a Gregory, su mente acelerada. La marea estaba cambiando. Donde una vez los oficiales se sentaron con aire de suficiencia, seguros de que su uniforme les otorgaba impunidad, su fundación estaba comenzando a desmoronarse bajo sus propias falsedades e intolerancia. Pero Elise sabía que esto era solo el comienzo. El verdadero golpe de gracia sería su identidad como la recién nombrada jefa de Seguridad Nacional. No se hacía ilusiones de que revelarlo arreglaría todo de la noche a la mañana, pero obligaría a todo el sistema a lidiar con lo que había sucedido aquí. La justicia se estaba acercando, pero la confrontación final aún se avecinaba y Elise sentía la pesada carga de lo que debía hacerse para garantizar que nadie más tuviera que soportarlas humillaciones que ella había enfrentado a manos de aquellos que juraron proteger. Al final de ese día, la fachada, una vez segura de sí misma, de la fiscalía estaba en desorden. Un testigo tras otro de la defensa pintó un patrón de mala conducta no solo en el arresto de Eliza, sino en incidentes anteriores que involucraron a Ridley y Thompson. El jurado se volvió más atento, algunas expresiones de disgusto a medida que surgían detalles de cómo los oficiales habían tratado históricamente a las minorías. Hubo relatos de paradas de tráfico que se intensificaron en registros injustificados, jóvenes negros maltratados simplemente por hacer preguntas y una narrativa consistente de tácticas de intimidación. Ellie y Gregory habían seleccionado cuidadosamente a estos testigos, personas que habían presentado quejas formales o presenciado una actuación policial cuestionable. Ninguno de ellos había encontrado justicia porque esas quejas aparentemente se desvanecieron en los procesos internos del Departamento de Policía de Westbridge. Ahora, bajo juramento y con escrutinio público, estas verdades ocultas ya no podían ser desestimadas convenientemente durante un momento particularmente tenso. Gregory presentó registros departamentales obtenidos a través de una citación. Estos documentos indicaban que Ridley y Thompson tenían más quejas presentadas en su contra que el 90% de sus pares. En el margen, múltiples notas de asuntos internos simplemente decían caso cerrado, pruebas insuficientes. El patrón repetido era imposible de ignorar. La fiscalía intentó una defensa débil, sugiriendo que como oficiales activos trabajando en áreas de alta criminalidad era normal que acumularan numerosas quejas. Pero incluso el jurado pudo ver que esta explicación se desmoronaba. Cada nueva pieza de evidencia erosionaba la credibilidad de los oficiales. Su confianza anterior casi se había evaporado en la galería. La opinión pública estaba cambiando visiblemente. Ridley se volvía más hosco con cada revelación dañina, mientras que el rostro de Thompson ocasionalmente se encendía de ira. El mismo hombre que se había jactado de acabar rápidamente con esta mujer ahora apretaba la mandíbula. La tensión irradiaba de su pie, golpeaba inquieto debajo de la mesa. Un testimonio del pánico creciente afuera. Dentro del juzgado, los canales de noticias locales transmitían actualizaciones diarias. Las entrevistas con miembros de la comunidad revelaron enojo y frustración, especialmente entre los residentes negros que se sintieron reivindicados. Por fin otros expresaron su preocupación por dejar que las historias unilaterales moldeen la opinión pública, todavía aferrándose a la noción de que la policía estaba más allá de todo reproche. Las redes sociales explotaron con comentarios. Hashtags como Justicia para Alice y Verdad de Westbridge fueron tendencia local. Gregor, ahora en su elemento, sintió el impulso, pero advirtió a Elise en privado: estamos en terreno sólido, pero no subestimemos a la fiscalía ni la estructura de poder en esta ciudad. He visto intentos de último minuto de enterrar la verdad. Debemos permanecer vigilantes. Elise estuvo de acuerdo, reconociendo la naturaleza precaria de su progreso, aunque estaba ansiosa por soltar la bomba de su identidad. Confiaba en el ritmo de Gregory.
Quería que el jurado y el público vieran la injusticia por sí mismos sin eclipsarla por su rango. Una vez que comprendieran el alcance total del engaño del oficial, se sorprenderían aún más cuando supieran quién era realmente Elise esa noche. Cuando Elise regresó a su suite de hotel, dejó su maletín y revisó las actualizaciones de Tiana. El Departamento de Seguridad Nacional había autorizado recursos adicionales si los necesitaba. También tenía un mensaje de voz del subsecretario Lawson verificando su bienestar. Una punzada de emoción agridulce. Atravesada por ella, los altos mandos de Washington estaban listos para defenderla, pero muchos ciudadanos de Westbridge carecían de esa red de seguridad. Elise miró por la ventana las luces de la ciudad, recordó su crianza en un pequeño pueblo del sur donde sintió por primera vez el aguijón de la discriminación. Entonces juró romper barreras para que otros no tuvieran que sentirse impotentes con los años. Esa promesa la llevó a ascender en las filas de la supervisión policial, culminando en su nominación como jefa de seguridad nacional. Ahora irónicamente se vio obligada a experimentar el mismo tipo de injusticia que había pasado su carrera tratando de desmantelar. A pesar de la agitación, Elise permitió que una pequeña sonrisa se formara. Las cosas estaban cambiando, la verdad saldría a la luz mañana. Continuarían socavando la fachada fiscal, acercándose cada vez más al momento del ajuste de cuentas. Ridley y Tom no tenían ni idea de cuán severamente sus decisiones serían contraproducentes, y Elise estaba lista para marcar el comienzo de la justicia que se les había negado a tantos durante demasiado tiempo. En el cuarto día del juicio, el Palacio de Justicia estaba más lleno que nunca. La fila de personas, los equipos de noticias locales y nacionales habían llegado sintiendo una historia importante. Circulaban rumores de que algo monumental estaba a punto de suceder. Incluso el Byte se puso nervioso, observando a la multitud en busca de posibles interrupciones dentro del juicio, que se reanudó con la testigo estrella de la defensa, Elise Morgan. La tensión aumentó cuando se dirigió al estrado de los testigos. Todos los ojos se fijaron en ella. Algunos dudaban de que tuviera algo significativo que agregar más allá del testimonio personal, pero otros sintieron que estaba a punto de soltar una bomba. El juez Whitfield le ordenó a Elise que levantara la mano derecha después de que jurara decir la verdad. Gregory comenzó su interrogatorio. Señorita Morgan, ¿podría informarle al tribunal sobre sus antecedentes? El tono de Gregory era tranquilo y no ofrecía ninguna pista de lo que vendría. Elise juntó las manos en su regazo. Ciertamente, crecí en Carolina del Sur. Mi padre era pastor y mi madre directora de escuela. Vivíamos en una comunidad profundamente afectada por la discriminación racial y vi de primera mano cómo las fuerzas del orden a veces podían tratar injustamente a las comunidades negras. Un par de jurados se inclinaron hacia adelante intrigados. Elise continuó. Estudié una doble especialización en justicia penal y política ciencia. Luego me uní a una agencia federal, inicialmente el FBI, donde me especialicé en contraterrorismo y más tarde en investigaciones de derechos civiles. Después de varios años, hice la transición a otro organismo federal centrado en la política de seguridad nacional. Hizo una pausa y miró a Gregory. Él asintió, animándola a continuar. La galería zumbó. Algunas personas se miraron entre sí con confusión. El currículum de Alisa ya eclipsaba lo que habían asumido para un acusado al azar. Se aclaró la garganta suavemente. Finalmente, acepté un nombramiento presidencial en el Departamento de Seguridad Nacional. Serví como subdirector de inteligencia antes de recibir mi puesto más reciente. Un silencio cubrió la sala del tribunal. Incluso Ridley y Thompson parecieron momentáneamente estupefactos. Gregory exhaló preparándose para el impacto. ¿Y ese puesto reciente es? Él empujó suavemente a Elise. Sostuvo su mirada y luego se giró para dirigirse directamente a la corte. Actualmente soy el nuevo jefe del Departamento de Seguridad Nacional. El silencio era ensordecedor, perforado solo por uno o dos jadeos audibles de la audiencia. Algunos obturadores de cámara hicieron clic. Los reporteros capturaron el momento en que el jurado miró fijamente. Bocas boquiabiertas. La jueza Whitfield se inclinó hacia adelante ajustándose las gafas como si dudara de lo que había oído. Panda Elonio estalló en la galería. La gente susurraba y murmuraba entre sí. Los ojos de Ridley se abrieron de par en par en estado de shock. Thompson palideció como si le hubiera caído un rayo. Ada Marsal, para su crédito, intentó componer su comportamiento,
pero su complexión delató su asombro. Este no era simplemente un civil al azar, era una figura poderosa a nivel federal. Gregory esperó hasta que la protesta se calmó. Entonces, la señorita Morgan, el día que fue arrestada, ¿tenía alguna intención de obstaculizar una operación policial legítima o simplemente estaba preocupada por una redada potencialmente ilegal en un vecindario que estaba visitando? Con su voz firme, respondió Ellery, no tenía intención de obstruir nada. Vi lo que parecía una extralimitación y estaba preocupada por los derechos del propietario. Mis preocupaciones no eran personales, eran profesionales. He dedicado mi vida a proteger los derechos de los ciudadanos al tiempo que garantizo la seguridad de Nana Al. Un silencio tembloroso se instaló de nuevo. Los jurados estudiaron cuidadosamente a Elise luchando con la magnitud de su testimonio. La fiscalía parecía nerviosa, muy consciente de que esta revelación borró su representación de Elise como una entrometida hostil y en los asientos designados. Para los oficiales acusados, Ridley y Thompson intercambiaron miradas aterrorizadas. La mujer que habían maltratado y ridiculizado era en realidad una de las funcionarias de la ley de más alto rango en la nación. Por un momento, la gravedad de lo que habían hecho quedó palpable en el aire. Habían arrestado por la fuerza a alguien que no era solo un ciudadano común, sino un funcionario federal clave, y sus excusas sobre el mal funcionamiento de la Cámara Corporal ahora eran ridículas a la luz del escrutinio que seguramente vendría de las autoridades superiores. Las manos de Ridley se aferraron al reposabrazos de su silla. Los nudillos se pusieron blancos. Thompson miró hacia otro lado, incapaz de mantener contacto visual con nadie. Su bravuconería se había desvanecido. Ahora no había vuelta atrás. La verdad de Elise finalmente había salido a la luz, preparando el escenario para un final dramático. Toda la sala del tribunal se dio cuenta de que este caso ya no se trataba solo de si un individuo había obstruido una operación policial local, se trataba de discriminación sistémica, abuso de poder y racismo flagrante expuesto ante la nación y para Ridley y Thompson, el día del juicio final había llegado en una forma que nunca habían soñado posible. La sala del tribunal reveló que Elise era la nueva jefa. El caso de seguridad nacional se extendió por Westbridge y más allá en cuestión de horas. La noticia fue tendencia en las principales cadenas y redes sociales. Los comentaristas debatieron las implicaciones. Los analistas legales opinaron sobre cómo este caso podría remodelar la confianza pública en las fuerzas del orden y las organizaciones de derechos civiles elogiaron a Elise como una heroína por arrojar luz sobre problemas sistémicos, pero nadie sintió el impacto más que el Departamento de Policía de Westbridge. De repente, la cadena de mando quedó bajo un foco de atención. ¿Por qué se desestimaron constantemente las quejas contra Ridley y Thompson? ¿Quién autorizó o ignoró sus tácticas cuestionables? La oficina del alcalde se apresuró a abordar la situación. Firestorm. El jefe de policía ofreció una tensa conferencia de prensa asegurando al público que ya se estaba llevando a cabo una investigación interna y prometiendo plena cooperación con cualquier supervisión federal. Los escépticos señalaron que tales promesas sonaban huecas sin acciones concretas para Ridley y Thompson. La vida se había convertido en una pesadilla. Sus rostros estaban estampados en las noticias locales. Los manifestantes aparecían fuera del juzgado cada mañana con carteles que condenaban el racismo y la brutalidad policial. Los oficiales apenas podían salir del edificio sin ser abucheados. Sus familias eran acosadas y su círculo de amigos disminuyó a medida que las personas se distanciaron del escándalo. La armadura de la placa que una vez pareció impenetrable ahora estaba plagada de crack. CS en un último esfuerzo por salvar su caso, Ada Marsal presentó una moción para excluir cierta evidencia relacionada con la posición federal de Al, argumentando que era perjudicial e irrelevante para los detalles del arresto. El juez Whitfield negó la moción señalando que el papel de Alisa en la supervisión de las fuerzas del orden era directamente pertinente a sus razones para cuestionar sus acciones. Marsal se quedó con pocas cartas que jugar en medio del caos. Elise mantuvo la compostura pero reconoció el profundo peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Nunca había querido usar su oficina como un arma, pero en un sistema que tan a menudo se inclinaba contra las personas de color, arrojar toda la luz de la autoridad federal a veces era la única forma de romper el ciclo. Gregory continuó metódicamente presentando
Evidencia cada pieza desmantelando aún más las historias de los oficiales que los correos electrónicos mostraban Ridley quejándose de demasiados forasteros que se mudaban a ciertos vecindarios. Thompson una vez había enviado un meme racialmente insensible a sus colegas, si bien tales huellas digitales podrían no probar malicia directa. Se sumaron un retrato condenatorio de oficiales que albergaban prejuicios profundamente arraigados y cuando fueron desafiados en el estrado, ambos hombres lucharon por justificar sus palabras y acciones. La reacción en la sala del tribunal fue visceral. Algunos jurados parecían horrorizados, mientras que otros intentaron ocultar su conmoción. Mientras tanto, los espectadores en la galería negaron con la cabeza o murmuraron enojados en voz baja. Incluso las tranquilas máscaras judiciales del juez se deslizaron ocasionalmente, revelando destellos de preocupación e indignación. Una corriente subyacente de venganza fluyó a través de todo durante años. Ridley y Thompson habían hecho alarde de su poder, seguros en la creencia de que nadie los haría responsables. Ahora se encontraban acorralados bajo la luz cegadora de la atención nacional. La desgracia que habían tratado de infligir en un contrato de arrendamiento se estaba volviendo contra ellos como un boomerang. Su credibilidad estaba en ruinas y los rumores de cargos criminales contra ellos, perjurio, violaciones de los derechos civiles se hicieron más fuertes, y Liz no se deleitó con su caída. Era demasiado consciente del panorama general. Eran solo la punta de un iceberg. Cambios en las medidas de responsabilidad política y cambios culturales reales dentro de la policía serían las verdaderas victorias, pero no podía negar una sensación de cierre. Si incluso 2 oficiales corruptos pudieran ser expuestos, enviaría un mensaje a los demás de que nadie estaba fuera del alcance de la justicia a medida que el juicio se acercaba a su conclusión. La ciudad de Vestbridge se preparó para el veredicto. Eran los oficiales culpables de mala conducta, mentir bajo juramento y abuso de poder por motivos raciales, o el sistema, defectuoso como estaba, de alguna manera, protegerlos de nuevo. Una cosa era segura: las ilusiones que los apuntalaban se habían hecho añicos. El juicio final se avecinaba, prometiendo sentar un precedente sobre cómo el país en general podría lidiar con injusticias similares en el futuro. En la sala del tribunal abarrotada, todos los ojos estaban puestos en Ridley y Thompson a medida que se desarrollaban los últimos días del juicio. La evidencia de su mala conducta se había acumulado tanto que su propio consejo se estaba quedando sin defensas. Corrían rumores de que los oficiales estaban considerando un acuerdo con la fiscalía, algún arreglo para evitar las penas más severas, pero su orgullo aún se aferraba a la esperanza de poder salir con consecuencias mínimas en el estrado por segunda vez. El oficial Thompson parecía nervioso. Se había ido la confianza arrogante. El sudor corría por su sien mientras Gregory reprodujo metódicamente las condenatorias imágenes de vigilancia, comparándolas con las declaraciones contradictorias anteriores de Thompson. La tensión era palpable en cada segundo de silencio, magnificando la sensación de que las paredes se cerraban sobre él. Ridley observó cómo se desarrollaba esto con la mandíbula apretada y los labios presionados en una delgada línea. Durante mucho tiempo había sido el alfa entre los dos, pero ahora las grietas en su fachada dura eran inconfundibles. Durante un breve receso, su propio abogado lo confrontó en un rincón de la sala del tribunal, susurrando con urgencia si se negaban a mostrar remordimiento, se arriesgaban a ser crucificados por la opinión pública y posiblemente por la ley. Se habían convertido en una carga no solo para ellos mismos, sino para todo el departamento de policía de Vestbridge. Cuando se reanudaron los procedimientos, sucedió algo inesperado. Deshizo a Rose para hablar, solicitando un momento para dirigirse al juez de la corte. Whitfield, claramente intrigado, lo permitió. El veterano policía se aclaró la garganta, mirando alrededor de la habitación. Sus ojos finalmente se posaron en un contrato de arrendamiento y dudó, como si estuviera lidiando con una profunda lucha interna. Quiero decir algo. Ridley comenzó con voz irregular. He sido oficial de policía durante casi 30 años. Siempre he tratado de hacer mi trabajo. Pero ahora veo que he cometido errores, grandes errores. Se giró ligeramente hacia Elise, aunque no pudo mirarla a los ojos por más de un segundo a la vez. Señorita Morgan, yo lo siento. Yo hizo una pausa tragando saliva con dificultad. El silencio era insoportable. El hombre que una vez se burló de Elise abiertamente, que creía que ella era solo otra ciudadana insignificante, ahora buscaba las palabras. Lo siento. Manejé las cosas como lo hice, me equivoqué y me disculpo. Un jadeo recorrió la galería.
Thompson, sentado junto a su compañero, parecía aturdido y Liz estudió el rostro de Ridley. ¿Era esto genuino? Contrición o un movimiento calculado? Decidió que si bien no podía leer el corazón del hombre, sus palabras aún tenían peso. Este fue un momento en el que un emblema de poder se vio obligado a reconocer una mala acción. El juez Whitfield le hizo un gesto a Ridley para que se sentara, pero no antes de que Thompson también se pusiera de pie, aclarándose la garganta. Su señoría, dijo con la voz quebrada levemente. Joe, disculpe también a la señorita Morgan. Nosotros nos equivocamos al principio. Nadie habló. Luego Gregory asintió suavemente y Liz permaneció serena, encontrando la mirada de Thompson. Ella ofreció una digna inclinación de su cabeza, reconociendo sus palabras sin respaldarlas de todo corazón. Una disculpa pública estaba muy lejos de la justicia, pero era un paso. La atmósfera en la sala del tribunal cambió, aunque sutilmente. Algunos espectadores parecían aliviados, otros permanecieron escépticos. El reverendo Tigman, sentado en la galería, exhaló un suspiro mesurado mientras Karen Donahue tomaba notas, furiosamente lista para escribir un artículo sobre él dramático cambio que acababa de presenciar. La disculpa no borró las mentiras dichas en el estrado ni los comentarios racialmente cargados. Aún dejó al descubierto la tensión entre el remordimiento personal y el abuso sistemático. Incluso si estos oficiales eran sinceros, el daño se extendió más allá de ellos. La ciudad tuvo que lidiar con porque permitió que hombres como Ridley y Thompson actuaran con impunidad durante tanto tiempo. Y Liz escuchó sus disculpas con una expresión tranquila. Gracias, dijo en voz baja. Su voz se escuchó en la silenciosa sala del tribunal. Acepto sus disculpas, pero eso no absuelve el daño que ha hecho. Esperemos que esto provoque un cambio real. Sus palabras flotaron en el aire, desafío tácito a todo el sistema. Mientras la sala del tribunal entraba en receso por el día, los reporteros se apresuraron a obtener declaraciones y el público se preparó para la siguiente fase. El arrepentimiento o la no rendición de cuentas ahora era inevitable. En el último día del juicio, la sala del tribunal estaba eléctrica con anticipación. El jurado entró, rostros solemnes soportando el peso de días de testimonio y revelaciones. Y Liz se sentó tranquilamente junto a Gregory, los ojos hacia adelante, postura digna frente a ellos. Ridley y Thompson parecían haber envejecido años en el lapso del juicio. Sus comportamientos, una vez desafiantes, habían desinflado. El juez Whitfield se dirigió a los miembros de la corte. El jurado, ¿han llegado a un veredicto?, le preguntó al presidente, una mujer de mediana edad con rasgos decididos. Rose, y le entregó un trozo de papel al Bait. Después de una pausa tensa, leyó las palabras que determinarían el resultado de los cargos clave de arresto falso y presentación de informes falsos. El jurado declaró culpables a Ridley y Thompson. También enfrentaban posibles cargos adicionales, incluidas violaciones de los derechos civiles, en espera del resultado de las investigaciones federales que el equipo de Alisa lideraría. Una ola de exclamaciones silenciosas ondeó por la galería. Algunos espectadores sonrieron. Otros permitieron las lágrimas resbalaban por sus mejillas. Ridley y Thompson inclinaron sus cabezas. Sus abogados colocaron manos conciliadoras sobre sus hombros. La sentencia vendría, pero el mensaje fue claro. Sus acciones tuvieron consecuencias. La voz del juez Whitfield se mantuvo firme. Oficiales de la autoridad, Ridley y Thompson, se fijará una fecha para la sentencia. Hasta entonces quedan en prisión preventiva limitada con monitoreo electrónico. Dada la gravedad de los cargos, su servicio continuo en la fuerza policial ya no es factible. Confío en que el departamento actuará en consecuencia. El tribunal se aplazó. Golpeó su mazo y el eco pareció subrayar un cambio monumental. Cerró los ojos brevemente, exhalando la tensión que se había acumulado durante las semanas. Gregory le dio una palmadita en el brazo en una silenciosa celebración. Inmediatamente, la galería estalló en un remolino de actividad. Los reporteros clamaron por obtener citas. Las cámaras destellaron incesantemente y los alguaciles hicieron todo lo posible por mantener el orden. Ridley y Thompson fueron escoltados por una puerta lateral. Con la cabeza gacha, habían entrado en la sala del tribunal creyéndose intocables. Ahora se iban como criminales convictos con reputaciones empañadas y futuros inciertos. Miembros de la comunidad se reunieron alrededor de AS ofreciendo gratitud y felicitaciones. Incluso el reverendo Tigman, que había observado en silencio, se acercó a ella con ojos húmedos. Gracias, señorita Morgan, dijo con voz temblorosa. Ha demostrado a todos que la justicia todavía puede prevalecer. Karen Donahue, la columnista, ofreció un apretón de mano sorprendentemente cálido. He sido
Crítico de la extralimitación federal en el pasado, ella admitió: pero usted me mostró que hay momentos en que la supervisión federal es exactamente lo que se necesita, y Liz aceptó sus agradecimientos con gracia. Se sintió aliviada no solo por su reivindicación personal, sino por lo que este veredicto representó durante demasiado tiempo. Historias como la suya terminaron con la palabra del oficial tomada como evangelio, dejando a las víctimas sin ser escuchadas y desprotegidas. El veredicto de hoy, sin borrar décadas de injusticia, fue un faro de esperanza. Gregory estaba cerca, rostro radiante de orgullo. Cansado, Tiana, la asistente de Liz, presionó discretamente un teléfono en la mano de Elisa, su subsecretario Lawson. Ella susurró: quiere felicitarte. Y Liz sonrió, casi había olvidado el mundo más grande que la esperaba más allá de Westbridge. Con el juicio concluido, ella podía ahora dirigir su atención a asegurar que las reformas sistémicas siguieran al veredicto. Esta era solo una batalla en una guerra mayor contra la discriminación y la corrupción, pero por ese momento Liz se permitió saborear la rara victoria. La ciudad de Westbridge, golpeada por el escándalo, había tomado una posición por la justicia y al hacerlo, le había dado a la nación una razón para creer en el poder de la rendición de cuentas y la verdad. En las semanas posteriores al juicio, Westbridge se encontró bajo un intenso escrutinio público. El Departamento de Policía de Westbridge anunció una revisión completa de su sistema de revisión de quejas, prometiendo supervisión externa y transparencia. Un grupo de trabajo federal supervisado en parte por la propia Liz comenzó a investigar el liderazgo del departamento. Rodaron cabezas y se organizaron jubilaciones apresuradamente para funcionarios de alto rango que habían bloqueado las quejas. La vieja guardia dio paso a un liderazgo nuevo y más diverso. Ridley y Thompson esperaban la sentencia formal. Sus abogados buscaron todos los ángulos legales posibles, pero la evidencia era abrumadora. Mientras tanto, la ciudad se preparaba para una demanda civil de Liz, una que tenía como objetivo asegurar la restitución financiera no para ella sino para las comunidades subrepresentadas perjudicadas por la mala conducta policial. Planeaba canalizar cualquier premio a programas sociales que apoyaron a la juventud y abordaron las disparidades raciales en la aplicación de la ley. La historia de Elisa capturó el foco nacional. Las entrevistas y los artículos destacaron su papel en arrojar luz sobre la corrupción sistémica. Muchos medios de comunicación la trataron como una celebridad, pero replantearon cada entrevista para centrarse en el problema más amplio de la reforma. Soy solo una persona. Diría que hay innumerables otras que han sufrido la misma injusticia sin ningún recurso. También merecen ser escuchadas. En el ayuntamiento se llevó a cabo una ceremonia especial para honrar a los activistas locales de derechos civiles que habían luchado durante mucho tiempo contra la injusticia, a menudo en la oscuridad. El reverendo Tillman recibió un elogio y Karen Donahue, anteriormente una crítica abierta de los movimientos activistas, dio un discurso sincero disculpándose por sus puntos de vista ingenuos. El momento estuvo lleno de simbolismo. Personas de extremos opuestos del espectro ideológico se unieron en torno al reconocimiento de que algo tenía que cambiar. Gregory Holtz, después del juicio, encontró su bufete de abogados inundado de mensajes de apoyo. El abogado de la tercera edad que se acercaba a la jubilación bromeó diciendo que tal vez nunca se jubilaría si casos como el de él seguían apareciendo. Solo hemos arañado la superficie. Él confió en Liz. Una tarde, cada día más víctimas se presentan envalentonadas por tu ejemplo. Tiana, la siempre fiel asistente de Elisa, coordinó recursos de seguridad nacional para ayudar en el camino de Westbridge hacia la reforma. También jugó un papel importante en el montaje de una coalición de organizaciones locales sin fines de lucro, educadores y líderes empresariales dedicados colectivamente a rejuvenecer los barrios marginados de la ciudad. La sinergia fue notable donde una vez reinó el cinismo, un espíritu de esperanza y el esfuerzo comunitario echó raíces. Una noche Liz regresó a la ahora familiar calle donde había ocurrido su enfrentamiento con Ridley y Thompson. El anciano residente cuya casa fue allanada la saludó con lágrimas de agradecimiento. Los niños del vecindario, que una vez tuvieron miedo de salir por temor al acoso, montaron sus bicicletas libremente. Los murales callejeros comenzaron a aparecer en las viejas paredes que representaban imágenes de unidad y justicia y, mientras Liz miraba a su alrededor, sintió una tranquila satisfacción. La ciudad todavía tenía montañas que escalar, pero al menos se estaba moviendo en la dirección correcta en su vehículo y Liz encontró un momento para reflexionar. Había venido a Westbridge como visitante solo para verse envuelta en una lucha por su dignidad y libertad, pero de las cenizas de esa terrible
Experiencia algo transformador había surgido para ella, para la ciudad y potencialmente para la nación. Continuaría con sus deberes como jefa de seguridad nacional, pero prometió nunca olvidar la lección de Westbridge de que la gente común impulsada por la verdad y el coraje podría derribar incluso las injusticias más profundamente arraigadas. Se reclinó contra el asiento escaneando el centelleante skyline. El viaje por delante podría ser largo, pero el motor del cambio finalmente estaba en marcha y que Elise pensó con una sonrisa decidida era un camino que valía la pena recorrer sin importar a dónde llevara. Gracias por acompañarnos en este poderoso viaje de verdad y redención. Fuimos testigos de cómo la arrogancia y el prejuicio se derrumbaron ante la inquebrantable determinación de una mujer, Elise Morgan, que se negó a inclinarse ante la injusticia. Esta historia arroja luz sobre una verdad crítica, sin importar el rango o el uniforme de uno. Nadie está por encima de la responsabilidad, y lo que es igual de importante, vemos el poder de la solidaridad donde diversas voces se unen para exigir a las instituciones su más alto llamado. Si esta historia te conmovió, te invitamos a actuar, reflexionar sobre las injusticias que ves a tu alrededor, apoyar a quienes luchan por la justicia y continuar presionando por el cambio sin importar cuán pequeño sea el paso. No olvides darle me gusta, compartir y suscribirte a nuestro canal. Al hacerlo, ayudas a difundir historias que inspiran esperanza, coraje y el poder transformador de la justicia. Juntos podemos garantizar que cada voz sea escuchada y cada vida sea valorada.